Muy bien, pues yo creo que ya podemos empezar. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar que, como veis, tratará sobre la epidemiología y prevención de los cánceres de cabeza y cuello asociados a VPH. Contamos esta tarde con la doctora Laia Alemany, que es jefa del programa de investigación en epidemiología del cáncer del Institut Català d'Oncologia. Laia, cuando quieras, deciros que tendremos turno para preguntas, pero las dejaremos hasta el final. Tú podéis utilizar la parte de Q&A debajo de la presentación, no el chat, y luego iremos revisando al final. Muchas gracias, Laia, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Marc. Gracias por la invitación y voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación, Marc, correctamente? Se ve Perfecto. correctamente. Sí, perfecto. Vale. Pues entonces, como comentaba Marc, durante los próximos 40 minutos, más o menos, os voy a explicar sobre la epidemiología y la prevención de los cánceres de cabeza y cuello que están asociados al virus del papiloma humano. Entonces, este es el índice. Hablaremos primero de la historia natural, desde que adquirimos la infección oral hasta que se desarrolla un cáncer de cabeza y cuello asociado al virus. Después, unas pinceladas de la carga de la enfermedad. Entraremos ya directamente en la prevención y hablaremos de 3 niveles: de la prevención primaria, cuáles son los datos que tenemos sobre la vacuna, sobre prevención secundaria y prevención terciaria, y ya las conclusiones para finalizar. Entonces, en relación a la historia natural, como podéis ver, he puesto una figura que utilizamos ampliamente en lo que es la patología anogenital, que es donde se ha estudiado y tenemos más información sobre cuál es el virus, la historia natural hasta que se desarrolla un cáncer. Entonces, esta figura tendríamos la mucosa oral normal, ¿no?, que se infecta por el virus del papiloma humano y ocurren una serie de pasos, ¿no?, de una serie de factores que, si esta infección no se resuelve espontáneamente, persiste, se producen una serie de lesiones preneoplásicas que, si se produce invasión, tenemos un cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano. Entonces, como podéis ver, en esta figura he puesto una serie de interrogantes, y es porque, así como vemos bien las cajitas, las flechas, exactamente determinada información, tanto a nivel de riesgos como de factores asociados, como ya veréis cuál es la lesión precancerosa que precede al cáncer invasivo es particularmente en la orofaringe. Aún tenemos lagunas de conocimiento y hay mucho margen para hacer investigación y obtener información de esta historia natural. Entonces, en las siguientes diapositivas, lo que voy a hacer es ir avanzando en esta figura y daros unas pinceladas sobre la información que tenemos en cada una de estas etapas de la historia natural. Aquí empezamos con la prevalencia de infección oral por el virus del papiloma humano. He extraído una serie de estudios que son de referencia porque son estudios con poblaciones grandes o revisiones sistemáticas. Tenemos que la prevalencia oral por virus del papiloma humano en población sin cáncer es de alrededor de un 4 o 7%, ¿vale? Varía en estos términos. Es mucho más baja que la que encontramos en otras regiones anogenitales. Aquí, por ejemplo, este 4,5 se obtiene de una revisión sistemática que se publicó en 2010, un 4% en el GIME-STUDY, que es un estudio que se realiza en varones en Brasil, México y Estados Unidos. Después tenemos información sobre el NHANES en Estados Unidos, que es también con más de 5.000 sujetos, alrededor de un 7%. Y una de las observaciones que encontramos es que el VPH16 es el tipo del VPH más frecuentemente detectado en la oral, en la localización oral. ¿Cuáles son los factores que se han descrito que están asociados a esta prevalencia? Tenemos la edad, que lo que se observa es un patrón de aumento de la prevalencia a medida que aumentamos la edad.
Es un aumento leve, pero se ve este aumento, o sea, la prevalencia es baja y aumenta con la edad. En algún estudio, más que un aumento gradual con la edad, lo que se ve es un patrón bimodal, es decir, que hay 2 picos en gente joven y en gente más mayor, y esto es aún un tema que se está estudiando, a ver por cómo exactamente cuál es el patrón de edad y por qué sucede esto. También se ha visto que la prevalencia de infección oral por virus del papiloma humano es mayor en hombres que en mujeres, en gente que consume tabaco y que está asociado también con el comportamiento sexual. Actualización de estos datos, tenemos un metaanálisis que realizamos en nuestro programa, que se publicó hace unos 3 años, que actualizamos el que ya habéis visto en la diapositiva anterior, del 2010, y obtuvimos, haciendo la revisión, 50 estudios, que estos fueron 30.000 sujetos incluidos, y la prevalencia oral por virus del papiloma humano la estimamos en un 5%, un 2% aproximadamente los virus de alto riesgo y un 1% el VPH16. También tenemos metaanálisis en otro tipo de poblaciones, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres y la comparativa entre si son VIH positivos o negativos. Como podéis ver, las prevalencias son más altas y más altas en población MSM VIH positiva. Avanzando en la historia natural, aparte de la prevalencia, otros factores que nos interesa es saber la incidencia, la persistencia y el aclaramiento. La verdad es que para datos de incidencia, persistencia y aclaramiento hay muy poca información. Os he puesto algunos ejemplos de información que está publicada, porque se suelen necesitar, como habéis visto, la prevalencia es muy baja y entonces se necesitan estudios con poblaciones muy grandes para poder contestar estas preguntas. Los factores que se asocian a incidencia, que aún son desconocidos, pero algunos que se han apuntado, es el comportamiento sexual y el consumo de tabaco, al aclaramiento, un mayor aclaramiento en la atopia y menor si tienes exposición anterior a otras infecciones de transmisión sexual. Y en cuanto a la persistencia, que aún hay pocos datos, pero también se ve una mayor persistencia en edades mayores, en consumo de tabaco, en un bajo recuento de CD4 y una menor relacionado con el uso oral de anticonceptivos. Pero ya lo que os he comentado, que la información que hay es muy limitada, porque hay muy pocos estudios. Ahora se están llevando a cabo varios estudios con tamaños muestrales mucho mayores que nos aportarán más información sobre estos datos de incidencia, persistencia y aclaramiento y los factores asociados. Si vamos avanzando, el paso siguiente es que la infección oral, la mayoría de ellas las resolvemos, pero si persiste, si evoluciona en el tiempo, puede producir una lesión precancerosa, como pasa en el área no genital, y si la dejamos en el tiempo, pues una invasión y un cáncer invasivo de cáncer de cabeza y cuello asociado al virus. ¿Qué diferencia existe en esta historia natural comparado con el VPH en la región anogenital? Y es una muy importante, que después la volveremos a hablar de ella, por ejemplo, para todo el tema del diseño de estudios de vacunas, es que carecemos de una caracterización clara de cuáles son las lesiones precancerosas en el cáncer de orofaringe asociado al virus del papiloma humano. ¿Vale? Así como en anogenitales tenemos lesiones mucosa normal y la progresión sería lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, cáncer invasivo, tanto en pene como en vulva, vagina, cérvix y ano, que son las otras localizaciones asociadas al virus del papiloma humano. En cabeza y cuello no tenemos este patrón. Una vez visto la historia natural, os voy a explicar un poco más de detalle sobre cuáles son, otro dato importante, sobre cuáles son las fracciones atribuibles al VPH en las diferentes localizaciones del área de cabeza y cuello. Esto está extraído de un estudio que ya realizamos hace unos años y podéis observar que la proporción de casos asociados al virus del papiloma humano difiere según la localización anatómica. Aquí tenemos en el cáncer de orofaringe alrededor del 30%, según este estudio y otros metaanálisis,
En 30% de los casos se asocian al virus del papiloma humano. En cambio, cuando nos vamos a otras localizaciones anatómicas, la cavidad oral y la laringe, la proporción de casos que se asocian al virus del papiloma humano cae en picado y es alrededor del 5%. Además, dentro de la orofaringe también existe una variabilidad. Os hemos dicho, orofaringe es la localización anatómica que se asocia más al virus del papiloma humano, globalmente 30%, cavidad oral y laringe alrededor del 5 o 4%. Pero dentro de la orofaringe, según la geografía, también hay una diferencia muy grande de proporción de casos asociados al virus del papiloma humano. Tenemos áreas geográficas como Estados Unidos y el norte de Europa, donde 8 de cada 10 casos diagnosticados de cáncer de orofaringe están asociados al virus del papiloma humano, mientras si nos vamos a otras áreas del mundo, tenemos fracciones atribuibles menores del 10%. La situación en España es antiguamente en series retrospectivas, cortes retrospectivas que se habían analizado y publicado, estaba alrededor del 10% en 1990, en 2000, y actualmente ya estamos viendo en diferentes series reportadas que estamos alcanzando el 30-40% de los casos de cáncer de orofaringe atribuibles al virus del papiloma humano. Aquí tenemos un mapa de las tasas de incidencia estandarizadas por edad. En la parte superior de los casos de cáncer de cabeza y cuello asociados al virus del papiloma humano, que sobre todo son, como hemos comentado, los cánceres de orofaringe. Y abajo, por tener una comparativa de otra localización anatómica asociada al virus, clásicamente el cáncer de cuello de útero, también he querido poner el mapa para que veáis unas ciertas diferencias. La primera diferencia que vemos es que las tasas de incidencia son mucho menores. La carga de enfermedad en cabeza y cuello es menor que en cáncer de cérvix. Después, otra diferencia que vemos importante es la distribución geográfica de estas tasas de incidencia. A color más oscuro son mayores tasas. Y como podéis ver, en cáncer de cérvix, sobre todo, las tasas mayores se encuentran en Latinoamérica, en África subsahariana y sudeste asiático. Mientras que para cabeza y cuello, sobre todo, las tasas más importantes, más altas, las encontramos en países desarrollados. Es importante mencionar que a pesar de que las tasas de incidencia son muy diferentes y menores en los casos de cáncer de cabeza y cuello, en algunos países donde se han introducido e implementado ampliamente técnicas de programas de cribado de cáncer de cérvix, las tasas de incidencia para cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma está sobrepasando las tasas de incidencia del cáncer de cérvix. Otro elemento interesante de la epidemiología es que la carga de enfermedad, ya hemos dicho que es mayor en países desarrollados comparado con no desarrollados, pero otra diferencia es que la carga de enfermedad es mayor en hombres, como podéis ver en esta tabla, que aquí son números absolutos de casos nuevos diagnosticados por año, son mayores en hombres comparado con mujeres. Como hemos comentado en la de los mapas, hay que hacer una importante mención a que estas tasas de incidencia en algunos lugares del mundo, cada vez más, de forma más extendida, están aumentando. Las tasas de incidencia asociadas al cáncer de orofaringe VPH positivo están aumentando. Este es un artículo que ya tiene unos años y en este artículo se había visto que sobre todo eran países desarrollados, en edades jóvenes y en hombres, y en una actualización que se presentó en el Congreso del Papiloma Internacional del 2020, que se hizo un reanálisis de esta misma base de datos que se estaba analizando, el Cancer Incidence in Five Continents, se ve que este aumento de la incidencia está mucho más extendido en muchos más países, no tanto restringido solo a países desarrollados, y que ya no está restringido solo a cohortes jóvenes y a hombres, sino que también se ve un aumento de la incidencia en mujeres y en edades más mayores. En este estudio, que es más reciente, también se ve esto que os comentaba, ¿no? Tenemos los diferentes países por región y aquí tenemos las tendencias en
localizaciones asociadas con el virus del papiloma humano frente a las no asociadas. Y en naranja es si hay un aumento. Y como podéis ver, en las que están asociadas aumentan en casi todos los países y en cambio en las no asociadas hay más variabilidad de resultados. Esto es de un estudio que publicamos hace un par de años, donde se ve lo que os comentaba, ¿no? Que está habiendo un aumento de la proporción de casos asociados al virus del papiloma humano. Dentro de los casos, ¿cuántos son positivos? Tenemos que en las cohortes antiguas 90, el 2000 era alrededor del 10% y como en las últimas está aumentando y ya estamos alrededor del 30-40%. En relación a la epidemiología y la historia natural, ya os he comentado unas pinceladas y ahora, una vez vista esta información, vamos a entrar en la prevención. Y en la prevención vamos a hablar de 3 niveles de prevención, como podéis ver en la diapositiva, que es la prevención primaria, que es prevenir la infección. ¿Vale? Principalmente vamos a hablar de las vacunas, mediante las vacunas frente al virus del papiloma humano. Después hablaremos de la prevención secundaria, que es una vez tienes la infección y se empiezan a desarrollar las lesiones neoplásicas, de qué forma las detecto y las elimino para que no evolucionen a cáncer invasivo. Y después unas pinceladas de la prevención terciaria, que sería una vez me han diagnosticado el cáncer, cuáles son las medidas, las herramientas que tengo para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces empezamos con la prevención primaria y vamos a hablar de las vacunas. Esta es una tabla resumen de cuáles son las vacunas que tenemos frente al virus del papiloma humano. Tenemos de Cervarix la vacuna bivalente y después tenemos Gardasil 4 y Gardasil 9, que el número depende del diseño de cada una de las vacunas frente a qué tipos estamos vacunando. La bivalente incluye 16-18, tetravalente además añade el 6 y 11, que son tipos de bajo riesgo, y en la nonavalente, aparte de los 4 de la tetravalente, añadimos el 31, 33, 45, 52, 58. Se me ha olvidado de comentar en la epidemiología que, así como sí que lo he comentado en la prevalencia de infección oral en población general y en población sin cáncer, en cáncer de orofaringe asociado al virus del papiloma humano, el tipo del virus que más frecuente detectamos es el 16. En el 80% de los casos positivos a VPH en cáncer de orofaringe encontramos un VPH 16. Aquí tenemos especificaciones que no daré el detalle, ¿no? Pero veis en la tabla de las dosis, del adyuvante que se utiliza, de las diferentes pautas de 3 dosis o 2 dosis en gente joven y de las indicaciones. En relación a, no voy a hablar de la evidencia que hay en eficacia, efectividad, impacto de la vacuna en anogenitales, sino que como estamos en cabeza y cuello, vamos a hablar concretamente de qué datos tenemos de eficacia y de efectividad y cuáles están por venir de las vacunas frente a la infección por virus del papiloma humano oral o lesiones asociadas. Entonces, en cuanto a eficacia, solo tenemos este estudio que es del Costa Rica Clinical Trial. Este ensayo clínico randomizado no se diseñó específicamente para evaluar como variable de resultado la infección oral por virus del papiloma humano ni lesiones asociadas a nivel oral, sino que se hizo para la parte genital, que esto es importante remarcarlo. Se incluyeron 7.466 mujeres de 18 a 25 años, se randomizaron en 2 brazos, el brazo control y vacuna bivalente, y lo que se aprovechó es que en el 4.º año de visita se recogió muestra oral de 5.840 mujeres para evaluar la eficacia de la vacuna en la prevención de infección oral por virus del papiloma humano. La prevalencia de VPH oral global fue alrededor del 2% y se estimó una eficacia en la reducción de carga de infección oral de un 93,3% con este intervalo de confianza. Esto en números absolutos supuso una detección de 15 casos de VPH 16-18 en el grupo control versus un caso en el grupo vacunado. Este estudio ya nos empieza a dar información y a sugerir que la vacuna a nivel profiláctico, a nivel oral, puede funcionar,
pero tiene una serie de limitaciones, como comentaba, no tenemos información basal, no ha sido un ensayo clínico randomizado diseñado para evaluar esta variable resultado, solo incluye mujeres, también un hándicap que tenemos a nivel oral es la baja prevalencia, como ya os he comentado al principio. Y aparte de esta información, lo que tenemos también es evidencia de efectividad. Hay diferentes estudios y hay un par de revisiones sistemáticas, he cogido una de ellas, en que evalúan cuál es la efectividad de la vacunación frente al virus del papiloma humano en la prevención de la infección oral. Siguen una metodología de revisión sistemática e incluyen el periodo de enero 2016 hasta enero 2021. Incluyen estos estudios, 5 estudios de diseño transversal, un ensayo comunitario, un estudio de cohortes y 2 casos controles, que supuso incluir 48.777 participantes, perdón, no pacientes. Aquí tenéis el algoritmo de selección de los estudios y aquí he hecho una tabla resumen de cuáles han sido los principales resultados. Tenemos aquí en esta tabla primero la referencia, el país de donde se originan los datos. Tenemos de Estados Unidos, de Inglaterra, Colombia, Noruega, Finlandia y volvemos a Estados Unidos. El tipo de diseño, los principales resultados que como resumen lo que se ve, lo que se observa es una reducción en la prevalencia de infección oral por tipos vacunales en el brazo de vacunados, bueno, en los vacunados, perdón, que estamos en efectividad, respecto a los no vacunados. ¿Vale? Como podéis ver en los diferentes estudios, aquí tenemos un 0,09 versus 0,84, para 16, para 18 también reduce, aquí para 6, 11, 16, 18 también hay una reducción. Y después calculan lo que es el porcentaje relativo de prevención, de reducción de infección oral por tipos incluidos en la vacuna y como podéis ver es muy alta, yendo de un 72% en este estudio hasta un 92% en este estudio de Hirth. Después tenemos estos 2 estudios que hay aquí al final, los casos-controles, que no dan un dato sobre la reducción relativa preventiva, sino que lo que observan es que se detectan anticuerpos en fluidos orales, en personas vacunadas. Un dato importante es que la FDA en junio de 2020 aprobó la indicación de prevención de cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano para Gardasil 9 y como he marcado en este punto final de la frase, es que esta aprobación está supeditada a los resultados, al seguimiento de los resultados de un ensayo clínico aleatorizado que empezó en 2020 que ahora veremos el protocolo muy brevemente, en el cual estamos participando y estamos más o menos en la mitad del estudio. Aún quedan un par de años de seguimiento y ya tendremos los resultados. Como os comentaba, es un ensayo clínico aleatorizado que está incluyendo 6.000 varones de 20 a 45 años, randomizados a 2 brazos, un brazo control y a la vacuna, vacunando con Gardasil 9. Se hace una visita basal, en el brazo vacunal se vacuna en 3 dosis con Gardasil 9 y después se hace una toma de enjuague oral y gárgaras basal al mes 7, al año y cada 6 meses. Y el objetivo principal de este ensayo clínico aleatorizado es evaluar la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia frente a reducción de la incidencia de infección oral por virus del papiloma humano para los tipos incluidos en la vacuna de alto riesgo, el 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, así como la persistencia a 6 meses y lo mismo para los tipos de bajo riesgo 6 y 11. Este estudio será muy importante y nos dará mucha información porque es el primer estudio, un ensayo clínico aleatorizado que se ha diseñado con el objetivo de responder la eficacia en esta localización anatómica. Y esperamos que habrán resultados pues, aproximadamente en 2 años.
Otra observación en cuanto a la efectividad de la vacuna, en este caso impacto de la vacuna, es, hemos visto en infección oral y otros variables resultados que podríamos evaluar es lesiones preneoplásicas, cómo impactan la reducción de lesiones preneoplásicas, pero como os comentaba, no lo podemos evaluar porque no las detectamos, no las tenemos bien caracterizadas. Después será el otro paso, será evaluar a cáncer, pero esto tendremos que esperar aún algún año. Y lo que tenemos también es otro proxy, que es, por ejemplo, cómo impacta en la papilomatosis respiratoria recurrente, que es una patología benigna del área de cabeza y cuello que está asociado a los tipos 6 y 11. Y lo que se ha visto es que después, por ejemplo, estos son datos de Australia, que evalúan la incidencia a lo largo del tiempo, que después de la introducción sistemática de la vacunación existe una reducción en la incidencia de papilomatosis respiratoria recurrente juvenil, sugiriendo que la vacuna funciona para la prevención de esta patología benigna. Hemos visto la prevención primaria y ahora vamos a ver un par de diapositivas en relación a la prevención secundaria, que aún está bajo estudio. Esto, como os comentaba, es una vez el virus ya infectado, ha persistido y empieza ya a desregular todo el ciclo celular y a dar lesiones precancerosas, sería o cáncer inicial, sería detectarlo a tiempo para eliminarlo y no tener cánceres más avanzados. ¿Vale? Lo que se está estudiando es screening basado en enjuagues orales y después en sangre, ¿vale? Es lo que se está estudiando más. Y también se están evaluando si hacerlo a nivel poblacional, según los datos que se obtienen, o intentar identificar grupos de riesgo que se podrían ver favorecidos por la introducción de este tipo de cribaje. Es importante recordar que el concepto de cribado no solo es tener una prueba que sea buena a nivel de sensibilidad y especificidad, que tenga una performance que sea buena, sino que se tienen que cumplir una serie de requisitos que no vamos a revisar porque esto daría para una charla completa, pero más que nada que os quede el mensaje de que no solo necesitamos un test que sea bueno, sino que se requieren otros criterios. El primero de ellos es que sea un problema de salud pública importante. Esto tiene que ver con el tema de los valores predictivos positivos, el porcentaje de falsos positivos. O sea, tú tienes que tener un problema que tenga una incidencia importante. Después, que la historia natural de lo que quieres prevenir esté bien definida para saber lo que te vas a encontrar y qué vas a hacer después. Evidentemente, un test de screening que sea sensible y específico, uno único o en 2 pasos, que sea aceptable este test, que el tratamiento y el seguimiento de lo que tú vayas a detectar esté bien establecido y sea aceptado, que tengas unas instalaciones y toda una organización bien establecida para el diagnóstico y tratamiento, y evaluar también los costes y el impacto, ¿no?, en reducción de morbilidad y de mortalidad. Yo solo hablaré sobre lo que se está haciendo en investigación, sobre los test de screening. En enjuagues orales lo que se está mirando es detección de ADN viral en enjuague oral, pero existen ciertas limitaciones porque lo que se ha visto, aquí hay un metaanálisis que os muestro, es que la sensibilidad no es demasiado buena, ¿vale? Es de alrededor de un 70%, o sea que tenemos un margen de un 30% de casos que son falsamente negativos, ¿no? Y entonces no sería óptima esta sensibilidad. La especificidad es más buena, es alrededor del 90%, y aún se está analizando cómo mejorar esta sensibilidad. Y por otra parte, el otro test que se está evaluando es la detección de anticuerpos frente a oncoproteínas del virus, sobre todo E6 de VPH16, que lo que se ha visto en diferentes estudios es que la positividad a E6 de VPH16 precede unos años antes al diagnóstico de un cáncer de orofaringe asociado al virus del papiloma humano, que concuerda muy bien en el diagnóstico, la positividad de serología con lo que encontramos detección de DNA IP16 en el tumor,
Y en cambio, en población sin lesión, la proporción de positividad a este biomarcador es muy baja. O sea que las sensibilidades y especificidades de este marcador son muy altas, son muy buenas. Pero como os comentaba, a pesar de que tenemos, por ejemplo, este biomarcador que es muy prometedor, aparte necesitamos evaluar estos otros ítems que hemos definido para realmente implementar una prueba de cribado en la población. O sea que de momento no estamos en este punto, sino que aún estamos en fase de investigación y no hay ningún test de cribado que podamos aplicar en nuestra población actualmente. Y por último, unas pinceladas de qué información disponemos sobre prevención terciaria. Esto es, como comentaba, un tercer nivel. Aquí ya tenemos en la historia natural que hemos diagnosticado el cáncer y ahora es ver qué podemos hacer, seguimientos, biomarcadores, para detectar recidivas a tiempo y para mejorar la supervivencia de nuestros pacientes y la calidad de vida. Aquí, sobre todo, se está estudiando a nivel de enjuagues orales, detección de ADN viral y carga viral. A nivel de sangre, se está evaluando sobre todo detección de anticuerpos frente a oncoproteínas del virus, específicamente 6 de VPH16 sobre todo, y también detección directamente de ADN viral en sangre. Pues como os comentaba, tenemos diferentes marcadores de respuesta al tratamiento. En tumor, para el diagnóstico, utilizamos detección de ADN, ARN y P16. En saliva, detección de ADN viral. Y en sangre, detección de ADN viral y anticuerpos. ¿Vale? En cuanto al tumor, esto es para el diagnóstico, no, aunque también tiene un valor pronóstico. Tenemos que la doble detección de DNA viral y P16 es el marcador que tiene una sensibilidad y una especificidad más alta para diagnosticar que un tumor está asociado con el virus del papiloma humano. Esto en un estudio que hicimos en nuestro departamento, una serie retrospectiva, una cohorte retrospectiva de casos de pacientes diagnosticados con cáncer de orofaringe, confirmamos efectivamente que la doble positividad en tumor de DNA IP16 nos ofrece la mayor sensibilidad y especificidad comparado con el gold estándar, que es detección de ARN mensajero en tumor, y que a su vez, aparte de ser bueno en cuanto a atribuir la relación con el virus del papiloma humano a nivel del tumor, tiene un valor pronóstico. Así pues, tenemos que cuando un caso es doble positivo para DNA IP16, la supervivencia es mucho mayor que para el resto de combinaciones, ya sea doble negativo, DNA negativo, P16 negativo, o que sea uno de los dos positivo y el otro negativo. Y en cuanto a diagnóstico, monitorización, después tenemos también otros potenciales biomarcadores, que es en saliva y en sangre. Aquí os he puesto una revisión que es un poco antigua y los resultados que están saliendo van en la línea actualmente, pero esta resume muy bien algunos de los resultados obtenidos, que es resumen la información sobre qué biomarcadores disponemos para la identificación de recidivas en pacientes diagnosticados con un cáncer de orofaringe relacionado con el virus del papiloma humano. Aquí tenemos, en cuanto a detección de DNA viral en enjuagues orales, habían estos estudios y lo que se ve es que en aquellos pacientes, a pesar de que la sensibilidad es baja, que lo hemos comentado antes, que solo en el 70% de los pacientes realmente VH positivos detectamos, que son relacionados en el tumor, detectamos un 70% a nivel de enjuague oral, o sea, aún tenemos un margen de mejora para la sensibilidad, pero en los que son positivos, si post-tratamiento tú continúas viendo persistencia del virus a nivel de enjuague oral y de gárgara, es predictor de recidiva, ¿vale? Frente a los que limpian la infección. Lo mismo se está observando en la detección de DNA viral en sangre. En aquellos que persiste, hay mayor probabilidad de que recidiven frente a los que desaparece el virus. En cambio, la detección de anticuerpos frente a E6 del VPH16, así como es muy prometedor para screening, como hemos comentado, y concuerda muy bien para diagnóstico, en el seguimiento no acaba de funcionar.
y los patrones que se encuentran de asociación con las recurrencias no son muy consistentes. ¿Vale? Aquí, como puedes ver, hay resultados que no son claros, y aquí no, y en el resto no hay asociaciones, en cambio en uno sí, o sea que es más inconsistente la información. Así tenemos como vacunación, como prevención primaria la vacuna, con resultados altamente sugestivos de que funciona también a nivel oral, aparte de anogenital. En prevención secundaria no tenemos nada para hacer detección precoz, pero hay cierta información que está en estudio, sobre todo en enjuagues orales y en sangre. Y en el diagnóstico y posttratamiento, lo que se está viendo a nivel de diagnóstico y de monitorización de diagnóstico, funciona bien el DNA P16 en tumor, también con valor pronóstico, la serología, y que funcione para la monitorización, parece que funciona la detección de ADN viral en enjuagues orales, así como la detección de ADN viral en sangre. Así ya llegamos al final y dejaremos el espacio de preguntas, y como conclusiones finales que quiero que os llevéis es que los cánceres de orofaringe son los que presentan mayor asociación dentro del área de cabeza y cuello con el VPH, alrededor de un 30% a nivel global, pero con variaciones según región geográfica, ¿no? Hemos visto muy alto en zonas como Estados Unidos, norte de Europa, más bajo en otras zonas, pero que está habiendo importante un aumento de la tendencia temporal de la incidencia de estos casos asociados al virus del papiloma humano en muchas regiones del mundo, y que incluso en algunas está sobrepasando la incidencia del cáncer cervical. Que tenemos diferentes medidas de prevención en diferentes niveles, como habéis visto, las vacunas como prevención primaria que parecen funcionar, y pronto tendremos información sobre este ensayo clínico aleatorizado que está diseñado específicamente para ver la eficacia en infección oral, y que en cuanto a estrategias de prevención secundaria y terciaria, aún no hay ninguna que se aplique y que están en estudio. Y con esto os quería comentar que de la plataforma de oncología tenemos un curso que resume todo, bueno, al revés, extiende un poco más lo que os he explicado, tanto de la epidemiología como de la prevención. Ahora se está acabando uno que acaba en 2022, pero en enero lanzaremos otra edición, y que, bueno, que podéis apuntaros, es gratuito, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Laia, por esta presentación tan completa y que nos ha dado una visión muy global. Em, Creo que vamos a abrir ya el turno de preguntas. Yo tengo algunas preguntas, pero creo que hay una en el chat que voy a comentar. Nos pregunta Natalia Catherine desde Colombia, ¿cuál es la proporción aproximada de las infecciones que regresan en comparación a las infecciones que persisten en población general? Esto es lo que os comentaba en cuanto a incidencia, regresión y persistencia, hay muy poca información. Ahora estamos esperando estudios que se están realizando ahora, por ejemplo, estamos haciendo uno en Estados Unidos grande para ver con una población, con un número de población importante, para ver exactamente estos números que tú pides de persistencia, de clearance, porque así como en anogenitales están muy claros porque hay más estudios, en oral aún la prevalencia está tan baja que hay, bueno, casi muy pocos estudios y muy poco robustos, con Ns muy pequeñas. Muy bien. De momento no veo ninguna otra pregunta en el chat. Os animo a hacer preguntas. Tenemos aún un ratito disponible. Yo tenía un par de preguntas. La primera es respecto a la prevención secundaria y las serologías, que miráis sobre todo los anticuerpos contra contra E6, ¿no? Del HPV-16. En este caso, ¿existen, por ejemplo, estrategias también a nivel de serologías para otros subtipos de virus de papiloma, por ejemplo 18 o 33, aunque sean algo menos frecuentes? Sí, bueno, para los anticuerpos están también diseñando para otros tipos. O sea, se han focalizado en 16 por lo que comentábamos, ¿no? Porque se encuentra en el 80% de los casos de orofaringe asociados al virus del papiloma,
pero también están diseñando para otros tipos. El segundo en frecuencia en orofaringe, a diferencia de otras localizaciones anogenitales, es como comentabas, el 33. En menor Vale. frecuencia y después el 18, pero sí están diseñando eh, las técnicas para otros tipos. Y en relación a lo mismo, ¿no? Respecto a las serologías, que decías que realmente para lo que es prevención del riesgo, bueno, o predicción del riesgo de recurrencia, no parece que haya una asociación clara entre el valor o la persistencia de anticuerpos posterior al tratamiento. Te pregunto por ausencia, porque no conozco, si la ausencia, por ejemplo, de anticuerpos en un paciente con un tumor HPV relacionado antes del tratamiento tiene una correlación, por ejemplo, pronóstica, como dando a entender que ese paciente no ha tenido una respuesta inmune específica contra el virus. O sea que basal Basal, ya no sea positivo. exacto. Sí, o sea, los que no son positivos demuestran peor pronóstico. Pronóstico, ¿eh? Mm. Muy bien. A ver, veo que hay dos preguntas más en el chat. Mm. Vamos a ver. ¿Querías comentar algo, Laia? No, Ah, pero que aquí se mezcla también los que son, es que claro, no sé si lo he entendido bien, pero aquí entrarían también los VPH negativos. O sea, que igual tú ah, decías, en dentro de H- los de- realmente positivos, si tú ya, vale, los que de base son negativos, habiendo exacto, o un sea, cáncer relacionado con el papiloma, ¿eh? exacto, sí. Ah, vale. No, pues esto es diferente a lo que he dicho. Ah, La verdad es que, es que hay muy pocos. La ya. concordancia es súper alta. Es súper alta. Es decir, que la La con- mayoría realmente genera Se esos lo convierten, anticuerpos sí, contra E6, sí, E7. Es decir, sí. que hay una respuesta inmune Mm, favorable inicialmente, pero en algún mm, momento hay algún mecanismo de inmunoevasión, ¿no? Que hace que sí, que este tumor se escape. mm, No, no, es muy sí, interesante porque sí. con toda la Mm, relación de las vacunas terapéuticas que se están desarrollando ahora, creo que, ¿no? mm, Es interesante saber, pero bueno, si el número es muy alto, eso es... mm. Sí, la Mm. concordancia es altísima, ¿eh? De tumor DNA positivo, positivo, serología positiva. O sea, hay muy pocos discordantes. Y entonces los datos que hay de supervivencia no son robustos. Lo que yo decía es cuando es negativa, pero claro, es que es un VPH no relacionado, que ya es lo que esperas. Muy bien. Mira, hay dos preguntas que creo que van un poco en la misma línea y es más sobre el tema de la vacunación y la edad de vacunación, ¿no? Nos preguntan si hay una edad limitada para realizar, ¿no? Para la vacuna del papiloma. Y la otra pregunta va un poco en relación a esto, ¿no? ¿Es necesario ser vacunado a una edad más temprana o muy temprana para que surja efecto realmente la prevención? Vale, empiezo por la última. Y Ujú. sí que se ha visto que en estudios de efectividad, ahora, por ejemplo, que se han publicado 2 estudios para cáncer de cervical, que ya se ha visto impacto de la vacunación en la reducción de la incidencia. Sí que se ve que este impacto es diferente en función de la edad a la que has vacunado. Cuanto antes vacunas, el impacto es mayor, es superior que en edades posteriores. Y esto se explica porque está relacionado con no haber estado expuesto a relaciones sexuales, ¿no? Si tú vacunas cuando no has estado expuesto, ya estarás protegiendo para las posteriores. Pero si tú vacunas más tarde, no estás protegiendo de las exposiciones al virus anteriores que hayan podido tener o ya de un virus persistente. Como no hacemos la detección en el momento de vacunar, puede ser que estés vacunando, pero ya tengas un VPH persistente. O sea que sí, a mayor edad, menor impacto. O sea, es importante la edad de vacunación. Y la otra pregunta era la edad, si hay un límite de edad. Sí, supongo que Mm, si eres adulto, ¿no? En este caso, mm, si se recomienda o no se recomienda vacunarse, vale. ¿no? Los límites de edad, cuando se han establecido, han estado relacionados con los límites de edad de los ensayos clínicos. O sea, cuando se ha dicho, pues, indicación de vacunación en VIH positivos o en hombres que tienen sexo con hombres o hasta los 26, ¿no? O cosas que van cambiando, muchas veces tienen que ver no tanto con la historia natural, sino con el diseño de los ensayos clínicos aleatorizados. El único determinante es lo que os comentaba, que a mayor edad tendrá menor impacto, menor efectividad. Pero más allá de esto, tú, si vas a tener contacto con el virus a lo largo de la vida, pues la vacuna
se puede poner, no hay un límite de edad. Mm. Lo que Nos pregu- será menos efectiva porque ya habrás tenido relaciones sexuales. Ujú. Nos preguntan un poco en Mm. relación a esto, en qué casos está recomendada la vacunación. Am, La vacunación ahora, o sea, está implementada en calendario sistemático en todo España, en las niñas de 11 o 12 años, que esto es sexto de primaria. En algunas comunidades autónomas desde este año se está vacunando a niños. Por ejemplo, en Cataluña estamos vacunando ya las primeras cohortes de forma gratuita en niños y después, según comunidad autónoma, hay diferencias y hay diferentes indicaciones específicas de vacunación, como por ejemplo lo que os comentaba, población VIH positiva, HSH, hay varias recomendaciones. Esto cada comunidad autónoma tiene unas específicas. ujú. Muy bien. Nos preguntaban también si el cáncer de cavidad oral asociado al VPH tiene el mismo impacto clínico que en orofaringe. El Perdona, cáncer de cavidad oral, en este caso. cavidad Sí, oral en sí. orofaringe, si el Si el pronóstico. VPH asociado al cáncer Mm, de cavidad oral tiene el mismo impacto clínico que en orofaringe. vale. Así como el orofaringe está muy claro, que vemos que los casos relacionados con el virus del papiloma humano tienen mejor pronóstico, fuera de la orofaringe no está claro. Hay publicaciones que no son consistentes en cuanto a la mejora del pronóstico. Hay menos casos también positivos, Ujú. empiezan a aumentarse los intervalos de confianza, menos robustez de los resultados. Claro, también hay que tener en Mm, cuenta que la cavidad oral y la orofaringe son dos zonas anatómicas que tienen una correlación y esto también se está mm, viendo ¿no? Y que a veces podemos tener un tumor en la cavidad oral que se localiza, por ejemplo, en la lengua móvil, ¿no? Pero que también se acerque a la parte de la lengua, de la base de la lengua, que es una zona que ya no se considera cavidad oral, sino que se considera orofaringe. Entonces ahí podemos tener casos que puedan ser diagnosticados como HPV relacionados y un poco también nos sacan un poco de la duda de cuál es el origen del tumor, si viene mm. realmente de la orofaringe o viene de la cavidad oral. Em, Sí, puede haber esto, lo que dices, clasificación errónea y también el tejido es diferente, ¿no? O sea, que también la respuesta al tratamiento te esperas que pueda ser diferente, ¿no? Porque tienes un tejido epitelial mucosal en cavidad oral o laringe que no tiene nada que ver con las amígdalas, ¿no? O sea, ujú, que puede tener sentido que el virus responda diferente en el tratamiento en un tejido u otro, porque así también lo vemos en la vulva, el pene, en anal, que no exacto. siempre ves el mismo pronóstico en los VPH positivos. O sea que el Ujú, tejido importa, ujú. no solo el virus. Nos preguntan un poco más sobre vacunas, hay varias, pero voy a intentar resumir, ¿no? Porque nos preguntan, ¿no? Yo tengo 40, no quisieron vacunar, ¿no? O de cuántas dosis de vacunas se requieren para presentar efectividad. No sé si podemos clarificar que la vacuna es algo que uno se puede poner de forma libre, ¿no? Más allá de Mm, las indicaciones que están financiadas, se ujú, las puede poner yendo a farmacia, ¿no? Laia. sí. Y luego el término del número de vacunas para presentar efectividad. El número de dosis, igual lo he pasado rápido en una diapositiva, pero está recomendado 2 dosis, como habéis visto, entre 13 y 14 años, perdona, de 11 a 13, 14 años son 2 dosis, y por encima de esta edad 3 dosis. ¿Vale? Y ahora se están haciendo ensayos clínicos para ver la reducción a una dosis. ¿De acuerdo? Pero aún se están presentando los resultados. De momento es 3 dosis por encima de estas edades, de once a 13, 14, dependiendo de la vacuna, 2 dosis. Ujú. Nos preguntan también nuevamente un poco sobre el tiempo de latencia, que creo que han comentado antes, ¿no? Entre la infección hasta el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo es necesario? No Los sé si. estudios, sí, en anogenitales está estipulado entre unos 10, 20 años y en oral no tenemos datos, pero pensamos que será más o menos similar. Sí, tenemos un poco en la clínica, vemos Mm, un poco de todo, ¿eh? El periodos de latencia que pueden ser de 10 años y otros que pueden ser de menos y a veces también es difícil saber, ¿no? Exactamente cuándo se ha producido esa infección, ¿no? Cuando ves un paciente con el diagnóstico es difícil que vaya a ir a buscar luego el origen o en qué momento se ha infectado.
Nos comentan también si hay alguna diferencia en la presencia del virus en cáncer de borde lateral de lengua con el cáncer de piso de boca. Entiendo aquí que estamos hablando de dos localizaciones que son de cáncer de cavidad oral, donde realmente el virus no tiene o no se ha visto que tenga un impacto pronóstico ni tampoco en el tratamiento hasta la fecha. Tanto Ujú. el piso de boca o suelo de boca y el borde lateral de lengua son estrictamente regiones que se consideran tumores de cavidad oral y además también cabe diferenciar, como antes ya mencionaba Laia, que los tratamientos también difieren según si es un tumor de orofaringe o un tumor de cavidad oral. Los tumores de cavidad oral generalmente se tratan mediante cirugía de entrada, si es posible. Los de orofaringe depende, porque como es una zona más complicada o compleja, por donde pasa la comida, por el habla. Generalmente intentamos hacer tratamientos conservadores basados en radioterapia porque sabemos que los tumores relacionados con el virus son especialmente sensibles a la radioterapia y a la quimioterapia, cosa que no pasa tanto en tumores de cavidad oral. Luego nos preguntan también por qué es más incidente en países desarrollados el cáncer de orofaringe relacionado con el VPH, a diferencia del cáncer de cuello uterino, que es más incidente en los países subdesarrollados. Lo que no está claro, pero lo que parece es, a ver, en el cáncer de cérvix, la causa necesaria, aunque no suficiente, es el virus del papiloma humano, la infección de transmisión sexual. En la cabeza y cuello es multifactorial, y entonces ahí ya entran más hipótesis, porque puede ser por tabaco, por alcohol, otros factores de riesgo, el VPH. Y entonces lo que parece ser, lo que se ha estudiado es que en regiones donde la fracción atribuible es más alta, la incidencia es más alta, es por VPH, son poblaciones donde han reducido drásticamente el consumo de alcohol y tabaco y por tanto por riesgos competitivos tú dejas más espacio al VPH para que haga todo, infecte, persiste y haga su proceso oncogénico. Y además también tenemos que tener en cuenta el tema del comportamiento sexual, que los comportamientos sexuales según poblaciones y periodos de las diferentes poblaciones han cambiado mucho. Esto en alguna reunión lo hemos hablado, ¿no? Pues que aquí hemos sufrido dictadura, bueno, ¿no? La liberación sexual pues ha llegado más tarde, las prácticas de sexo oral han sido diferentes en diferentes regiones del mundo durante tiempo y esto impacta directamente a que tú tengas mayor o menor exposición y por tanto mayor o menor fracción atribuible y incidencia. Ujú. Muy bien. La última pregunta que tenemos, yo creo que esta será la última, es si a un joven varón de 25 años que no ha sido vacunado sería recomendable vacunarle, ¿no? Hemos contestado un poco a esto, pero generalmente yo creo que es individualizar, ¿no? Hmm. Laia, si quieres dar algún detalle más. Bueno, es que es lo que hemos ya comentado, ¿no? Tenemos las indicaciones a nivel de salud pública, ¿no? Donde se incluyen gratuitamente y después unas indicaciones específicas para poblaciones de riesgo y después ya a nivel individual la vacuna sabemos que es segura, que es eficaz y es efectiva para prevenir infección de las diferentes localizaciones y de las lesiones asociadas y ya es más a título individual, ¿no? Que la gente, como tiene un coste, se lo pueda pagar. Ujú, se lo pueda Mm. financiar, ¿no? Sí, Depende se lo pueda también, ¿no? mm, Tener la pareja estable, no tener una pareja mm, estable, ¿no? mm, Reinfecciones. Muy bien. La última, porque es un poco una tónica diferente y a lo mejor puede ayudar. Nos preguntan desde, nos pregunta una compañera si cómo informar o cómo informar a una paciente que acude a consultas por patología del tracto genital inferior cuando nos preguntan sobre la posible patología asociada en orofaringe, ¿no? Porque tienen muchas dudas en cuanto no solo en cuanto a actitud sexual, sino a síntomas o formas de prevención secundaria. Claro, esto va bien para reforzar el mensaje de que no le podemos decir que haga nada. O sea, le podemos informar de la infección, dónde afecta, dónde no, posibles lesiones asociadas, si queréis riesgos, pero sobre todo no hacer ningún tipo de detección oral del virus del papiloma humano. O sea, hemos dicho, prevención primaria, vacuna lo tenemos claro, prevención secundaria no hay nada a día de hoy, no tenemos que hacer nada. Terciaria en el diagnóstico, pronóstico, no se cambia el tratamiento, tampoco utilicemos para monitorización, pero secundaria, porque en algunos sitios hemos oído que se hace, no se recomienda hacer ningún tipo de detección oral por virus del papiloma humano.
porque es que si es negativo, es negativo, si es positivo, clínicamente no sabemos ni qué decirle, ni si tenemos qué algoritmo seguir de seguimiento, si tenemos que volver a repetir al cabo de 6 meses, si no, si tenemos que hacer una exploración física o una de imagen. Como todo esto está aún en estudio, no se recomienda hacer ningún tipo de detección. Muy bien, yo creo que solo por añadir, ¿no? Que sí que es Mm. importante, y esto lo tenemos que saber, lo que tenemos que recalcar, que los principales factores de riesgo clásicos para el desarrollo de tumores en la zona de cabeza y cuello, y esto incluye cavidad oral, orofaringe, son el tabaco y el alcohol, ¿no? Y el consumo tabáquico y el consumo de alcohol puede influir en el desarrollo de un tumor, ¿no? Incluso en aquellos pacientes que tienen una infección de virus del papiloma. Y sabemos que hoy en día los pacientes que tienen un tumor HPV relacionado, virus del papiloma relacionado en orofaringe, y que son fumadores o que han tenido un hábito tabáquico importante, realmente tienen un peor pronóstico, una peor tolerancia a tratamientos, una mayor toxicidad. Es decir, que es importante evitar esos factores de riesgo, ¿no? Que contribuyen al desarrollo de tumores en este área. Eso sí que es una educación que podemos hacer especialmente en personas jóvenes. ¿No? sé si estás de acuerdo, Laia, Sí, sí, que totalmente de acuerdo. hay que incidir en esto. Sí. Em, Creo que no tenemos más preguntas, son las 4 en punto. Quería agradecerte, Laia, nuevamente esta presentación y también contestar todas las preguntas de manera tan clara. Me gustaría también aprovechar para agradecer a MSD dar el soporte a estos webinars periódicos y también a Oncología por la organización y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.